¿Has confiado alguna vez en una práctica religiosa sin cuestionar si realmente proviene de Dios? Muchos creen que al confesar sus pecados ante un sacerdote están cumpliendo con la voluntad divina. Pero ¿qué dice realmente la palabra de Dios sobre esto? En 1 Timoteo 2:5 leemos: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esta declaración no deja lugar a dudas. Jesús es el único camino para reconciliarnos con el Padre. Entonces, ¿por qué se nos enseña a acudir a hombres para obtener perdón? Hoy profundizaremos en la verdad oculta detrás del sistema de confesión católica, explorando sus orígenes, su impacto espiritual y lo que la Biblia verdaderamente enseña sobre el perdón. Te mostraremos cómo identificar si estás siguiendo una tradición humana o la voluntad de Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde pequeños, muchos fuimos instruidos a arrodillarnos frente a un hombre vestido de sotana, confesarle nuestras faltas y esperar que pronunciara unas palabras que supuestamente abrían las puertas del cielo nuevamente para nosotros. Aprendimos a asociar el perdón de Dios con la figura del sacerdote, creyendo que su autoridad venía directamente del cielo. Pero ¿y si esa creencia tan arraigada y tan extendida no tiene un fundamento bíblico real? ¿Y si lo que nos enseñaron no es más que una tradición humana disfrazada de doctrina divina? La Biblia, cuando se le escucha con el corazón abierto, no deja lugar a dudas. En 1 Timoteo 2:5 está escrito con una claridad imposible de malinterpretar: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esta declaración no deja espacio para reinterpretaciones ni añadidos posteriores. No dice que hay varios mediadores, ni menciona que un hombre, por muy piadoso que parezca, pueda ponerse entre Dios y nosotros. Solo hay uno, solo Cristo. Y ese es el punto de partida que muchos han ignorado por siglos, confundiendo la fe con el ritual, la relación con la religión, la gracia con el sistema. A lo largo de la historia, el enemigo ha sido astuto. Sabe que la forma más eficaz de alejar a las almas de Dios no es el ataque frontal, sino la distorsión sutil de la verdad. Un pequeño desvío aquí, una práctica no bíblica allá. Y el resultado es un pueblo creyente que, aunque sincero, camina por un sendero que no lleva al destino prometido. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. No hay excepciones, no hay atajos a través de confesores humanos, no hay pasajes secretos que solo unos pocos privilegiados pueden ofrecer. La confesión verdadera, la que sana y restaura, solo ocurre cuando nos acercamos directamente al trono de la gracia por medio del Hijo. Aún así, millones de personas en el mundo han sido condicionadas a pensar que necesitan intermediarios humanos. Han aprendido a depender de un confesionario para sentirse limpios, olvidando que el verdadero perdón no depende de palabras pronunciadas por hombres, sino de un arrepentimiento sincero delante de Dios. Es un error espiritual profundo, porque crea una ilusión de paz sin transformación interior. Y esa ilusión es peligrosa, porque adormece la conciencia y silencia la voz del Espíritu Santo. Pero este problema no es nuevo. Incluso en los tiempos de Jesús, los líderes religiosos pretendían tener una autoridad que Dios no les había dado. En Marcos 2, cuando Jesús perdona los pecados del paralítico, los escribas se escandalizan. ¿Por qué? Porque entendían, y con razón, que solo Dios puede perdonar pecados.
Entonces, si ellos sabían que esa prerrogativa le pertenece solo a Dios, ¿por qué ahora tantos hombres se han arrogado ese poder? Jesús, al perdonar al paralítico, estaba revelando su divinidad. Él tenía autoridad para hacerlo. Pero ningún ser humano, por más que vista con solemnidad o esté respaldado por una institución, tiene ese derecho. Atribuirse tal poder es una blasfemia encubierta que ha sido aceptada por siglos como algo santo. Los evangelios están llenos de ejemplos que nos muestran cómo Jesús perdonaba directamente. No mandaba a los pecadores a buscar a un líder religioso. No les decía que fueran a confesar sus pecados a otro hombre. En lugar de eso, los miraba con compasión, discernía su corazón y les ofrecía gracia. A la mujer sorprendida en adulterio, por ejemplo, no la remitió a ningún templo ni a ningún sacerdote. Le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Esa es la esencia del Evangelio. Un encuentro directo entre el pecador arrepentido y el Salvador misericordioso. Sin rituales, sin burocracia religiosa, sin condiciones humanas. Solo gracia y verdad. Este modelo de perdón directo se repite una y otra vez en las Escrituras. David, tras su pecado con Betsabé, no fue al sacerdote a confesar su falta. En lugar de eso, se postró ante Dios y clamó desde lo más profundo de su alma: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmos 51:4. Su confesión no fue pública ni institucionalizada. Fue personal, íntima, sincera, y Dios lo restauró. ¿Qué nos enseña esto? Que el corazón quebrantado y humillado Dios no desprecia, no necesita intermediarios para escucharlo. Entonces, ¿por qué se ha enseñado lo contrario? ¿Por qué tantos cristianos sinceros han sido guiados a creer que necesitan a un sacerdote humano para obtener perdón? La respuesta, aunque dolorosa, es simple. Porque es más fácil controlar a un pueblo cuando se le hace depender de estructuras humanas. La confesión a un sacerdote no solo crea una dependencia emocional, sino que también otorga un poder espiritual indebido a hombres que, como todos nosotros, también necesitan gracia y perdón. Este sistema, más que acercar a Dios, ha levantado barreras invisibles entre el creyente y su Salvador. El apóstol Pablo jamás enseñó que debíamos confesar nuestros pecados a líderes religiosos para ser perdonados. En sus cartas exhortaba continuamente a la iglesia a buscar a Dios con un corazón sincero, a permanecer en la fe y a vivir en santidad, pero nunca estableció un sistema de confesión sacerdotal. Por el contrario, en Hebreos 4:16 nos invita: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este versículo es poderoso porque elimina cualquier intermediario humano. Nos llama a entrar directamente a la presencia de Dios, sabiendo que el acceso nos ha sido concedido por medio de Cristo. Y eso nos lleva a un punto crucial. El velo que separaba al pueblo de la presencia de Dios fue rasgado de arriba abajo cuando Jesús murió en la cruz. Ese detalle, que podría parecer menor, lo cambia todo. En Mateo 27:51 leemos: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿Qué significaba ese velo? Representaba la separación entre Dios y el hombre. Solo el sumo sacerdote podía atravesarlo una vez al año para interceder por el pueblo. Pero cuando Jesús entregó su vida, ese velo fue destruido para siempre. Ya no necesitamos un sumo sacerdote humano, porque ahora tenemos al gran sumo sacerdote celestial, Cristo Jesús, quien intercede constantemente por nosotros ante el Padre. Hebreos 7:25.
Es por eso que cualquier intento de restaurar intermediarios humanos va en contra del sacrificio de Cristo. Es como si dijéramos que su muerte no fue suficiente, que aún necesitamos algo más. Pero eso no es lo que enseña la palabra. En Hebreos 10, 19 a 22 se nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Este es el llamado que la Escritura nos hace una y otra vez. Acércate a Dios, no al hombre, no al confesionario, a Dios. Y aún así miles de personas siguen atadas a una estructura que les exige contar sus pecados a alguien que, por naturaleza, también lucha con los suyos. Jesús nunca fundó un sistema de confesión auricular, nunca instituyó cabinas de madera ni rituales repetitivos para obtener perdón. Lo que sí enseñó fue el arrepentimiento genuino, la fe viva y la comunión directa con el Padre. Y eso sigue estando disponible para todos hoy. Muchos dirán: pero yo me siento aliviado después de confesarme con el sacerdote. Y es cierto, puede haber una sensación de alivio momentáneo, pero eso no significa que haya perdón verdadero. El alma necesita algo más que un desahogo emocional. Necesita redención. Y esa solo se encuentra en Cristo. No se trata de cómo nos sentimos, sino de lo que Dios ha establecido. El alivio que viene por confesarle nuestros pecados a Dios, por llorar delante de Él, por rendir nuestro corazón sinceramente, no se compara con ningún ritual humano. Es allí, en la presencia del Dios vivo, donde el alma encuentra descanso real. Hay quienes con sinceridad han vivido décadas bajo este sistema sin cuestionarlo. Pero hoy el Espíritu Santo quiere abrirte los ojos, no para condenarte, sino para invitarte a algo más profundo, más real, más transformador. Dios no quiere que repitas fórmulas religiosas. Quiere que lo busques con todo tu corazón. Quiere que dejes de depender de intermediarios y te lances a sus brazos por medio de Jesús. Cristo no murió en una cruz para que sigamos buscando a hombres. Él murió para que tengamos acceso directo al Padre. Su sangre fue el precio de esa libertad. Y hoy esa libertad está disponible para ti. No la cambies por tradiciones vacías. No permitas que el ruido de los rituales te impida escuchar la voz suave y poderosa del Espíritu que te llama. ¿Hasta cuándo seguirás postrándote delante de un sistema que no puede darte vida? ¿Hasta cuándo seguirás esperando el perdón de labios humanos cuando el cielo te lo ofrece directamente? Hoy es el día para romper esas cadenas. Hoy es el día para volver a la fuente. Jesús está esperando. No necesitas confesarte ante un hombre. Solo necesitas doblar tus rodillas, abrir tu corazón y hablar con tu Padre Celestial. Él te escucha, Él te ama. Y Él, solo Él, tiene el poder de perdonarte de verdad. Durante siglos muchas personas han creído que ciertos hombres poseen autoridad divina para perdonar pecados. Esta creencia, profundamente arraigada en la tradición católica, ha moldeado prácticas religiosas, rituales y hasta la forma en que millones de personas entienden su relación con Dios. Pero la pregunta que debe hacerse con sinceridad no es si esta práctica es común, antigua o emocionalmente reconfortante. La verdadera pregunta es: ¿la palabra de Dios autoriza a hombres comunes a perdonar pecados en nombre de Dios? ¿Existe respaldo bíblico para sostener que la confesión ante un sacerdote produce el perdón divino? Al examinar las Escrituras con atención, lo primero que se revela es que el poder de perdonar pecados pertenece única y exclusivamente a Dios. Esta verdad es reconocida incluso por los líderes religiosos de la época de Jesús. En Marcos 2, cuando Jesús le dice al paralítico: hijo,
tus pecados te son perdonados. Los escribas que estaban presentes no tardaron en reaccionar. Dijeron en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Marcos 2:7. Ellos entendían perfectamente que el perdón es prerrogativa divina. Su error fue no reconocer que Jesús era Dios hecho carne. Pero su razonamiento teológico no era incorrecto. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús, sabiendo lo que pensaban, confirmó su autoridad divina sanando al paralítico delante de todos. No delegó ese poder a los discípulos. No instruyó a otros para que hicieran lo mismo. Él lo hizo como testimonio de que tenía potestad en la tierra para perdonar pecados. Esto es fundamental para entender que el acto de perdonar no puede ser replicado por hombres sin que esto implique usurpar un atributo divino. No existe un precedente bíblico en el que los apóstoles, profetas o ancianos hayan recibido instrucciones de escuchar confesiones individuales y luego declarar el perdón de Dios en nombre propio. A pesar de esta claridad, existe un pasaje que ha sido repetidamente utilizado para justificar la confesión auricular y la autoridad de los sacerdotes para perdonar pecados. Se trata de Juan 20, 22, 23, donde Jesús dice a sus discípulos: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengáis, les son retenidos. Esta declaración ha sido interpretada por algunos como una transferencia directa del poder de perdonar. Sin embargo, una lectura cuidadosa del contexto, así como un análisis teológico sólido, revela una verdad completamente diferente. Para entender correctamente este pasaje, es necesario recordar que Jesús hablaba a los apóstoles en un momento de transición, después de su resurrección y antes de su ascensión. El contexto de estas palabras no es la institución de un sistema confesional, sino la comisión apostólica de proclamar el Evangelio. Cuando Jesús dice que a quienes perdonen les serán perdonados y a quienes retengan les serán retenidos, está hablando de la proclamación del mensaje del perdón, no de la impartición del perdón como un acto autónomo de los hombres. La clave está en comprender que el perdón no es originado por los apóstoles, sino por Dios, y que ellos son simplemente mensajeros de esa gracia. Cuando anuncian el Evangelio y una persona responde con fe y arrepentimiento, ellos pueden afirmar, basados en la palabra de Dios, que sus pecados han sido perdonados. Pero esto no significa que los apóstoles, ni mucho menos sus sucesores, tengan autoridad para decidir quién recibe perdón o quién no. Su función es declarar lo que Dios ya ha hecho en Cristo, no actuar como jueces o intermediarios del perdón divino. En Hechos, el libro que narra la expansión de la iglesia bajo el liderazgo de los apóstoles, no existe una sola escena donde los discípulos se sienten a escuchar confesiones individuales para otorgar el perdón. Pedro no recibe confesiones privadas. Pablo no administra absoluciones. Lo que sí encontramos es la predicación continua del arrepentimiento y la fe en Jesucristo como la única vía al perdón. En Hechos 2:38, Pedro declara: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. La condición para recibir perdón es clara: arrepentimiento y fe en el nombre de Jesús. No se menciona la mediación de un hombre. No se exige confesión ante un líder espiritual. Solo fe y arrepentimiento genuino. La carta a los Hebreos también es enfática al describir a Cristo como el único sumo sacerdote, el único que intercede por nosotros y el único que ofreció un sacrificio perfecto una vez y para siempre. En Hebreos 10:12 leemos: pero
Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esta afirmación anula cualquier necesidad de repetir actos que busquen el perdón. El sacrificio de Cristo fue suficiente. No se repite, no se complementa, no necesita que ningún hombre lo administre a través de ritos. Más aún, Hebreos 7:25 nos asegura que Jesús puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí no hay lugar para otro intercesor. La Biblia no menciona que otro ser humano esté capacitado para interceder con el mismo poder, con la misma eficacia, ni con el mismo propósito. Toda la obra de intercesión y perdón está en manos de Cristo. Cualquier sistema que pretenda atribuir esa capacidad a un hombre se opone directamente a la obra consumada del Salvador. Pablo en su carta nunca instruyó a los pastores o líderes de iglesia a escuchar confesiones privadas ni a declarar el perdón de los pecados. En cambio, enseñó que todo creyente tiene acceso directo al Padre por medio de Cristo. En Efesios 2:18 dice: porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y en Colosenses 1:14 afirma: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La redención no es administrada por un clero, no se concede en función de una confesión oral ante un sacerdote, se recibe por medio de la fe en Cristo, mediante la obra del Espíritu. Incluso el conocido versículo de 1 Juan 1:9 refuerza esta verdad con poder y simplicidad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pronombre es claro. No dice si se los confesamos a un sacerdote, sino si los confesamos a Él. El sujeto del perdón es Dios, no el hombre. La confesión es directa, no intermediada. Esta es la esencia del Evangelio y el fundamento sobre el cual se edificó la iglesia del primer siglo. A pesar de todo esto, la doctrina de la confesión auricular se consolidó siglos después de los apóstoles, no como una enseñanza bíblica, sino como una herramienta de control y estructura dentro de una iglesia institucionalizada. Su incorporación al dogma no fue resultado de revelación divina, sino de decisiones humanas que respondían a contextos políticos, teológicos y de poder. Por eso es tan importante regresar a la palabra, porque ella es la única autoridad infalible, inmutable y suficiente para guiar nuestra fe y práctica. Aceptar que solo Dios puede perdonar no es una idea radical ni una postura doctrinal polémica. Es simplemente abrazar lo que siempre estuvo escrito. Es reconocer que la cruz de Cristo no necesita añadiduras humanas, que su sangre derramada no fue incompleta y que su resurrección no requiere intermediarios para que el poder del perdón llegue al corazón del pecador. La confesión verdadera, la que transforma, no se da en un espacio físico específico, ni depende de la presencia de un hombre. Ocurre cuando el alma quebrantada se encuentra con la gracia inmerecida del Dios eterno. Es necesario que quienes aman la verdad examinen si están siguiendo lo que Dios reveló o lo que el hombre estableció, porque una cosa es adherirse a una tradición y otra muy distinta es caminar conforme a la voluntad del Padre. Jesús reprendió con firmeza a los fariseos por sustituir el mandamiento de Dios con enseñanzas humanas. En Marcos 7:8 dijo: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Esta advertencia es vigente. Muchos siguen hoy prácticas que no tienen origen divino, creyendo que por hacerlo agradan a Dios,
cuando en realidad están siguiendo caminos que Él nunca trazó. La autoridad para perdonar pecados sigue siendo de Dios. No fue dada a ningún hombre para que la administre a voluntad. La Escritura es clara, contundente y constante en este punto. Toda doctrina que pretenda lo contrario no proviene del Evangelio. Todo sistema que coloque a hombres como dispensadores de gracia está usurpando una gloria que le pertenece solo al Cordero inmolado. El llamado hoy no es a debatir por religión, ni a levantar argumentos humanos, no, sino a volver a las Escrituras, porque ellas dan testimonio de Cristo y en Él está la vida eterna. Él es el camino, el único camino. Su voz es suficiente, su sacrificio es completo, su autoridad es suprema y su perdón, gratuito y eterno, no necesita ser confirmado por ningún otro ser humano. A lo largo del tiempo, muchos han sido enseñados a buscar perdón a través de una confesión pronunciada en voz baja frente a otro ser humano, creyendo que de esa manera sus pecados quedan limpiados y su alma restaurada. Pero cuando la luz de la Escritura ilumina este acto, surge una inquietud legítima. ¿Es esta la manera en que Dios espera que confesemos nuestros pecados? ¿Está la confesión ante un hombre validada por la palabra de Dios? ¿O es una práctica que se aparta del diseño original revelado en las Escrituras? La Biblia desde el principio establece una relación directa entre el pecador y su Creador. No hay cortinas ni filtros, no hay necesidad de buscar a alguien que escuche en lugar de Dios, porque Dios mismo está dispuesto a escuchar. En Salmos 32, 5, el salmista declara: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este versículo no deja lugar a duda. El salmista no acudió a un hombre, no se dirigió a un líder espiritual, no buscó a un sacerdote terrenal. Se volvió directamente a Dios, confesó con sinceridad y recibió perdón. Este patrón se repite constantemente a lo largo de las Escrituras. Cuando Israel pecaba y se alejaba de los caminos del Señor, el llamado de los profetas nunca era a correr hacia un templo para hablar con un intermediario humano, sino a volver el rostro hacia Dios, a rasgar el corazón y no solo las vestiduras. En Joel 2:12-13 se encuentra un llamado claro: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Aquí no hay instrucciones para confesarse con otro hombre. El clamor es directo al cielo. La confesión esperada es íntima, profunda, sincera y dirigida al único que puede perdonar. El apóstol Juan reafirma esta verdad en su carta, ofreciendo una de las declaraciones más poderosas y consoladoras sobre el perdón. En el 1 Juan 1:9 escribe: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La estructura gramatical es clara. Si nosotros confesamos, Él, Dios, es quien perdona. No hay intermediario, no hay requisito de dirigirse a otro ser humano. Lo que se necesita es un corazón arrepentido y una confesión auténtica ante el trono de la gracia. Dios no está distante ni inaccesible. Él se presenta como un padre amoroso, deseoso de restaurar al hijo que se ha apartado. La parábola del hijo pródigo lo refleja con nitidez. En Lucas 15, cuando el hijo decide regresar, no busca un canal religioso, no pide que alguien interceda por él ante el Padre. Él va directamente, con palabras quebrantadas y un corazón humillado, diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lucas 15:21.
El Padre no le exige más pruebas ni rituales. Lo abraza, lo viste de honra y restaura su lugar. Esta historia enseñada por Jesús no fue un relato simbólico de sistemas religiosos, sino una representación viva de cómo actúa el corazón del Padre cuando un pecador se acerca con humildad y verdad. A pesar de estas verdades claras, la práctica de la confesión auricular ha arraigado en la conciencia de muchos como si fuera una ordenanza divina. Se ha hecho creer que hay méritos espirituales en hablar con un sacerdote, como si eso ofreciera una validación mayor o una seguridad más firme del perdón. Pero el error radica precisamente en sustituir la fuente verdadera por un canal artificial. Al depender de un sistema, se debilita la conciencia de que Dios escucha directamente. Se crea una costumbre religiosa que muchas veces sustituye la comunión real con el Señor. La confesión bíblica no es un acto mecánico ni superficial, no es una fórmula que se repite ni una obligación ritual. Es una rendición total del alma ante el Creador. Es reconocer la magnitud del pecado y la necesidad urgente de la misericordia divina. David, tras su caída, escribe en el Salmo 51, 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lo que Dios busca no es una lista de errores leída ante un hombre, sino un corazón que clama desde lo más profundo con dolor por haber fallado. Por eso, cada vez que la Escritura habla de confesión, lo hace dentro de un contexto de relación directa entre el ser humano y Dios. No se menciona la necesidad de buscar a un sacerdote para que escuche y otorgue el perdón. Esa práctica no está enraizada en los textos inspirados, sino en tradiciones que surgieron posteriormente y que fueron adoptadas como norma sin considerar el modelo que dejó Cristo y los apóstoles. Algunos han querido justificar la confesión ante hombres citando Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Pero este pasaje no habla del perdón de los pecados delante de Dios, sino de restauración en el ámbito comunitario. Cuando alguien ha herido a otro, la Escritura llama a confesar esa ofensa para restaurar la unidad y sanar las relaciones humanas. No es un texto que establezca un sistema para la absolución divina a través de líderes religiosos. De hecho, lo que se manda es a orar unos por otros, no a otorgar perdón, como si se tuviera autoridad para hacerlo. La diferencia entre confesar pecados a Dios y compartir luchas con hermanos en la fe es fundamental. Lo primero se hace para recibir perdón y limpieza. Lo segundo, para recibir apoyo, consejo y oración. Pero nunca debe confundirse una cosa con la otra. La confesión de pecados para ser perdonado es siempre dirigida al Padre. En Proverbios 28:13 se declara con firmeza: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este es un principio espiritual que no se somete a formatos humanos. Lo importante no es a quién se le dice, sino si hay sinceridad y arrepentimiento delante de Dios. El mismo Jesús enseñó a orar con palabras sencillas y directas. En Mateo 6, al mostrar cómo orar, no incluyó a ningún intermediario. Dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 6:9. En esa oración modelo hay un momento en el que se pide: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Esa súplica va dirigida directamente a Dios. No hay sugerencia de que otro deba mediar o validar ese perdón. Jesús enseñó que cada creyente puede y debe hablar con el Padre con reverencia y confianza. Por tanto, la confesión que Dios espera es la que surge de una relación personal. No necesita estructuras, no requiere un canal humano, no depende de ritos. La gracia está disponible para todo el que cree.
Y el acceso al trono de la misericordia ha sido abierto por medio de la sangre de Cristo. En Hebreos 10:22 se nos exhorta: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. La cercanía a Dios no se logra mediante confesiones auriculares, sino por la fe en la obra redentora del Hijo. Cuando alguien se acostumbra a confesar a un hombre, su relación con Dios puede volverse lejana, condicionada, fría. Se puede llegar a creer que el perdón depende de una fórmula o de una persona, pero el verdadero perdón no se basa en un ritual, sino en una convicción interna de que se ha ofendido al Dios Santo y en un clamor humilde por restauración. El sistema que promueve la confesión ante hombres no solo está ausente de las Escrituras, sino que reemplaza la intimidad espiritual por una costumbre externa. Pone la esperanza en una estructura visible, en lugar de confiar en el poder invisible de la gracia divina. Pero el Evangelio no llama a los hombres a sistemas, llama al corazón, llama a entrar en lo secreto, donde nadie más ve, y hablar con el Dios que todo lo escucha. Jesús, al hablar del lugar de oración, lo hizo con precisión. En Mateo 6:6 dijo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si para hablar con Dios no se requiere público, tampoco se requiere un oyente humano que escuche nuestras faltas. El Padre está en lo secreto, allí escucha, allí perdona. Cada persona que anhela estar en paz con Dios puede acercarse sin temor. No necesita intermediarios, no depende de sistemas, no está obligado a exponer su vida frente a otro ser humano para obtener la limpieza que solo el cielo puede dar. Dios no ha delegado esa función a nadie. No ha dado ese poder a ningún hombre. Lo que ha hecho es abrir el camino por medio de su Hijo y extender los brazos a todo aquel que venga a Él con verdad. Pocas cosas son tan poderosas como una creencia que ha sido repetida generación tras generación. Cuando una práctica religiosa se arraiga tan profundamente en la tradición, se vuelve casi intocable. Cuestionarla puede parecer una falta de respeto o incluso una herejía, pero cuando lo que está en juego es la verdad, no hay espacio para el silencio. Es necesario hablar con claridad, aunque eso signifique enfrentar estructuras que han perdurado por siglos. Y uno de los ejemplos más contundentes de una tradición que se impuso sin base bíblica es la confesión auricular, tal como la establece el sistema católico. Para muchos esta práctica parece tan antigua como el cristianismo mismo. Sin embargo, una mirada honesta a la historia revela una realidad muy distinta. El acto de confesar los pecados no es una invención humana. Desde el principio, Dios ha llamado a su pueblo al arrepentimiento y a la confesión, pero siempre lo hizo dentro de un marco de relación directa. Lo que sí es una construcción posterior es la idea de que esa confesión deba hacerse exclusivamente ante un sacerdote humano, dentro de un sistema jerárquico regulado por normas humanas, con formas rígidas y una autoridad atribuida por una institución. Esta estructura no surge de los labios de Jesús, no se establece en los escritos apostólicos, no tiene origen en el testimonio de la iglesia primitiva. Aparece mucho después como resultado de desarrollos históricos, luchas de poder y adaptaciones institucionales que pretendieron vestir de santidad lo que era en esencia una estrategia de control. Durante los primeros siglos del cristianismo, la confesión se entendía como una expresión del arrepentimiento ante Dios, acompañada de una vida transformada. No existía una práctica sistematizada de confesar pecados individuales a un sacerdote en privado para recibir absolución. Lo que se daba en algunas ocasiones era la confesión pública de pecados graves,
especialmente cuando estos habían causado escándalo o afectado a la comunidad. Pero incluso en esos casos, el énfasis no estaba en la mediación de un hombre para obtener perdón, sino en la restauración de la comunión dentro del cuerpo de creyentes. Después de haber buscado a Dios en arrepentimiento sincero, la evolución hacia un sistema de confesión privada y obligatoria fue gradual. No fue una revelación repentina, no descendió del cielo. Se fue imponiendo paso a paso, como una respuesta a las necesidades administrativas de una iglesia que se volvía cada vez más institucionalizada, más poderosa políticamente y más centralizada. El cambio fundamental comenzó a consolidarse entre los siglos V y XII, a medida que la Iglesia de Roma ganaba influencia sobre las demás comunidades cristianas. Fue en ese contexto que se impuso la idea de que solo los sacerdotes podían administrar el perdón y que los creyentes debían confesar sus pecados ante ellos para ser absueltos. Uno de los momentos clave fue el Cuarto Concilio de Letrán, celebrado en el año 1215. En ese concilio, bajo el papado de Inocencio III, se estableció como obligatorio que todo cristiano debía confesar sus pecados al menos una vez al año ante un sacerdote. Ese mandato no fue una reafirmación de una doctrina apostólica, sino una decisión administrativa y doctrinal que respondía a las necesidades de una iglesia que había pasado de ser perseguida a ser poder dominante. Lo que comenzó como una práctica ocasional y voluntaria se convirtió en una obligación bajo pena de condenación. El silencio dejó de ser opción. La intimidad con Dios fue reemplazada por la obligación ante el hombre. Esta imposición trajo consigo consecuencias profundas. En lugar de fomentar la relación personal con Dios, el nuevo sistema colocó a los fieles en una posición de dependencia continua de la institución religiosa. El perdón dejó de ser una promesa disponible para quien se acercara a Dios con fe y se convirtió en un bien administrado por la Iglesia, distribuido a través de sus representantes y condicionado por el cumplimiento de ciertos requisitos. La gracia se volvió transacción. El arrepentimiento se ritualizó y el acceso a Dios fue restringido por puertas humanas. Al imponer la confesión auricular como medio exclusivo para recibir el perdón, el sistema estableció también una jerarquía espiritual que contradice el sacerdocio universal de los creyentes enseñado en la Escritura. En el 1 Pedro 2:9 se declara que todos los creyentes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esta verdad se oscureció al enseñar que solo unos pocos, ordenados por la institución, tenían el poder de escuchar y perdonar los pecados de los demás. Así, la comunión directa con Dios se transformó en una ruta bloqueada que solo podía recorrerse con la aprobación de otros hombres. Este modelo no solo contradice el mensaje del Evangelio, sino que también distorsiona la imagen de Dios, porque presenta a un padre que no escucha directamente al hijo arrepentido, sino que exige intermediarios humanos para otorgar su perdón. Esa imagen no es la que Jesús reveló. Él enseñó que el Padre está cercano, atento, dispuesto a perdonar sin condiciones humanas, ya sin rituales, sin necesidad de confesarse con un hombre. El velo del templo se rasgó para que cada creyente pudiera entrar al lugar santísimo con libertad, no para ser escuchado por otro ser humano, sino para hablar directamente con su Dios. El libro de los Hechos y las cartas del Nuevo Testamento muestran una comunidad que vivía en libertad espiritual. No se describe allí la práctica de la confesión auricular como se conoce hoy. Los apóstoles predicaban el arrepentimiento y la fe en Jesucristo como el único camino al perdón. En ninguna parte se enseña que Pedro, Juan o Pablo
establecieran cabinas, turnos de confesión o listas de pecados que debían ser recitados ante ellos para poder ser absueltos. Por el contrario, proclamaban que todo aquel que creyera en el nombre de Jesús sería salvo. No por obras ni por ritos, sino por gracia, por medio de la fe. Con el tiempo, el sistema de confesión se convirtió también en una herramienta de poder. Se usó para controlar, para intimidar, para dirigir conciencias. Se enseñó que sin la confesión al sacerdote no había salvación. Se impuso miedo. Se sembró inseguridad espiritual. Se cultivó la idea de que el perdón dependía de la voluntad de otro ser humano. Y así, lo que debía ser un acto de humildad y libertad delante de Dios, se transformó en una obligación que muchas veces no producía verdadera transformación del corazón, sino solo cumplimiento externo. La historia de esta práctica demuestra que su origen no está en el Evangelio, está en las estructuras humanas que se levantaron en torno a la iglesia una vez que ésta dejó de ser una comunidad de fe para convertirse en una institución de poder. La confesión auricular, tal como hoy se conoce, no nace del corazón de Dios, sino de los decretos conciliares, de las decisiones papales y de una progresiva desviación del diseño original. Y todo aquello que no tiene su raíz en la palabra debe ser examinado a la luz de la verdad. El regreso a la fuente es necesario, porque lo que se recibe por tradición debe ser confrontado con lo que está escrito. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero esa libertad no se alcanza si se sigue caminando en prácticas que fueron añadidas siglos después, sin fundamento en las enseñanzas de Cristo, ni en el testimonio de sus discípulos. No se puede vivir en la plenitud de la gracia cuando se depende de una estructura humana que reemplaza el acceso directo al perdón divino. Es posible que muchos hayan crecido creyendo que confesar los pecados ante un sacerdote es lo correcto. Es probable que esa práctica haya sido enseñada como parte esencial de la vida espiritual. Pero la fidelidad a Dios exige que cada creencia sea revisada, que cada tradición sea puesta a prueba por la Escritura. Porque no todo lo que ha sido enseñado por hombres tiene el respaldo del cielo. No todo lo que parece piadoso proviene de Dios. Y no todo lo que ha sido aceptado por siglos refleja necesariamente la verdad del Evangelio. Hoy más que nunca la iglesia necesita regresar al modelo bíblico, necesita abandonar los sistemas que ponen al hombre en el lugar que solo le pertenece a Dios. Necesita derribar los altares construidos por la religión y volver a levantar el altar de la intimidad con el Padre. Porque cuando un corazón quebrantado se presenta delante de Dios, no necesita mediadores, no necesita rituales, no necesita estructuras humanas, solo necesita fe, solo necesita sinceridad, solo necesita a Cristo, ¿no? Una de las estrategias más efectivas que el enemigo ha utilizado a lo largo del tiempo no ha sido convencer al ser humano de rechazar abiertamente a Dios, sino hacerle creer que está en paz con Él mientras vive apartado de su voluntad. Esta forma de engaño espiritual es sutil, pero devastadora. Se manifiesta cuando una persona adopta prácticas religiosas vacías de transformación y se convence a sí misma de que eso basta para estar bien delante de Dios. En ese estado, la conciencia se adormece, la necesidad de arrepentimiento se debilita y el alma se acomoda en una rutina que sustituye la verdadera santidad por una apariencia de piedad. Y es allí donde la confesión auricular, mal entendida y mal enseñada, ha jugado un papel determinante en la creación de una falsa seguridad espiritual. Cuando se repite año tras año que basta con acudir al confesionario, enumerar faltas, recibir una fórmula de absolución y marcharse en paz, se instala en el corazón una peligrosa convicción, que el perdón de Dios
es automático, mecánico, dependiente de un rito y no de una transformación profunda. Esta percepción es contraria a la verdad que enseñó Jesús, porque la gracia no es una licencia para pecar, sino una oportunidad para cambiar. El perdón no es una rutina, sino un milagro de restauración que solo ocurre cuando el corazón es quebrantado y vuelve con sinceridad al Señor. El apóstol Pablo habló con firmeza contra esta clase de engaño. En Romanos 6:1-2 preguntó: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta enseñanza apunta directamente a la raíz del problema. Pensar que la gracia se puede manipular, que el perdón puede repetirse sin arrepentimiento, que la misericordia de Dios se extiende sin una respuesta genuina de obediencia. Cuando la confesión se convierte en un acto sin compromiso, ya no es confesión, sino una costumbre que anestesia el alma y la aleja cada vez más de la verdad. La Biblia enseña que el arrepentimiento verdadero produce fruto. No basta con pronunciar palabras, no es suficiente reconocer un error si no hay una disposición real a apartarse de él. En Mateo 3:8, Juan el Bautista llama a los fariseos a producir frutos dignos de arrepentimiento. No les pide simplemente que se acerquen y reconozcan su falla. Les exige evidencia de transformación. Esto derriba por completo la idea de que un acto externo, como una confesión privada ante un hombre, puede ser suficiente para obtener perdón si no va acompañado de un cambio interior. El Evangelio no busca repeticiones vacías, sino corazones rendidos. En el sistema que promueve la confesión auricular como forma recurrente de limpieza espiritual, se da lugar a una mentalidad peligrosa, la de pecar con la idea de que más tarde se podrá confesar. Esta actitud no solo trivializa el pecado, sino que deshonra la santidad de Dios. No se puede hablar de gracia si se utiliza como pretexto para continuar en desobediencia. No se puede invocar el perdón si se ha perdido el temor santo que debe acompañar toda vida consagrada. El corazón que juega con el pecado esperando que un ritual lo cubra no ha entendido lo que significa la cruz, ¿no? Jesús no entregó su vida para que seamos esclavos de un sistema, sino para que seamos libres del poder del pecado. Su sacrificio fue demasiado costoso como para ser reducido a una fórmula que puede repetirse sin convicción. En Hebreos 10, 26 a 27 se lee: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Este pasaje no habla de una falta ocasional, sino de una actitud premeditada, constante, donde el pecado se practica con la idea de que siempre habrá una oportunidad ritual para cubrirlo. Ese tipo de vida espiritual está en peligro, y ese peligro es real. La falsa seguridad nace cuando se reemplaza el temor reverente por el cumplimiento externo, cuando se cree que basta con cumplir lo que una religión exige, sin considerar si el corazón realmente está en comunión con Dios. Jesús confrontó esta actitud en muchas ocasiones. En Mateo 15, 8-9, citó las palabras del profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La honra vacía no tiene valor ante los ojos de Dios. La obediencia fingida, los rituales cumplidos sin fe viva, no producen transformación. El peligro es vivir engañado, creyendo que se está cerca de ser de Dios, cuando en realidad se ha adoptado una forma de piedad sin poder. La confesión auricular, cuando se presenta como garantía de perdón automática,
desvirtúa el carácter del arrepentimiento bíblico. En lugar de conducir al quebrantamiento, puede generar repetición. En lugar de fomentar el temor de Dios, puede alimentar la ligereza espiritual. Y cuando el creyente se acostumbra a caer, confesar y repetir, sin experimentar libertad real, comienza a vivir una fe superficial, desprovista de fruto, sin profundidad, sin comunión genuina. Es allí donde el alma corre mayor peligro, porque ya no percibe su necesidad de ser transformada. Se convence a sí misma de que está bien, simplemente porque ha seguido un procedimiento. Jesús ilustró la diferencia entre el arrepentimiento verdadero y el falso en la parábola del fariseo y el publicano. En Lucas 18, ambos suben al templo a orar. El fariseo se jacta de sus obras, mientras que el publicano, golpeándose el pecho, dice: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús concluye que este último descendió a su casa justificado, no por haber cumplido un rito, sino por haberse humillado ante Dios. Lo que justifica no es el cumplimiento externo, sino el corazón rendido. Lo que trae perdón no es la confesión recitada, sino la súplica nacida de una conciencia viva. El enemigo sabe que si logra mantener a una persona entretenida con formas sin fondo, ya no necesita tentarla con pecados escandalosos. Basta con que viva cómoda, convencida de que está bien con Dios, mientras no lo está. Esa es la raíz del autoengaño espiritual. Y ese es uno de los efectos más peligrosos del mal uso de la confesión auricular, que puede proporcionar una paz falsa, una tranquilidad que no proviene del espíritu, sino de una costumbre religiosa que simula santidad sin exigir conversión. La Escritura es clara al advertir que muchos en el día final se presentarán ante Dios convencidos de haber vivido para Él y serán sorprendidos al oír: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 23. ¿Qué llevó a esas personas a creer que estaban bien? ¿Qué tipo de fe practicaron? ¿Qué clase de seguridad abrazaron que los llevó a ese punto? Lo que Jesús señala es que no basta con hacer cosas en su nombre. Lo que importa es vivir en obediencia a su palabra. Y esa obediencia comienza con una relación real, no con la dependencia de un sistema que no produce fruto. La confesión verdadera no puede ser reducida a un evento ocasional. Es un estilo de vida, es caminar en la luz, vivir en integridad, reconocer cada día la necesidad de gracia, no como una licencia para seguir igual, sino como una fuerza transformadora que impulsa al creyente a vivir en santidad. En el 1 Juan 1:7 se dice: si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La limpieza no es el resultado de un acto mecánico, es el fruto de una vida que permanece en la luz. El perdón no es consecuencia de un ritual aislado, sino de una comunión continua. Quien ha entendido esto no busca cubrir su pecado con palabras, sino exponerlo a la luz de Dios para ser liberado. No se apoya en fórmulas religiosas ya, sino en el poder del Evangelio. No corre al confesionario como refugio de emergencia, sino que vive cada día rindiendo su corazón en oración, buscando la dirección del Espíritu, alimentándose de la palabra, examinándose a sí mismo con temor y temblor. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes a examinarse a sí mismos para ver si están en la fe. En 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Esta autoevaluación constante es contraria a la pasividad que produce una confesión ritualizada. Cuando se vive dependiendo de un sistema externo para confirmar una condición espiritual, se pierde la capacidad de discernir el estado real del corazón. Solo cuando se vive en comunión directa con Dios,
Se puede ver con claridad si la fe es genuina o solo una ilusión. Dios no quiere que sus hijos vivan en incertidumbre, pero tampoco desea que se apoyen en certezas falsas. El Espíritu Santo fue enviado para guiar a toda verdad, para redarguir de pecado, para formar en justicia. Él no necesita intermediarios humanos para producir convicción. Él mismo habla al corazón. Él mismo muestra el error. Él mismo conduce al arrepentimiento. Y cuando esto sucede, el perdón que se recibe no es momentáneo ni superficial. Es profundo, transformador, liberador. Hoy más que nunca es urgente salir de la rutina religiosa que da una sensación de estar bien, sin realmente estarlo. Es necesario despertar del sueño de la costumbre, del cumplimiento vacío, del sistema que ofrece consuelo sin conversión. Dios no está buscando rituales, está buscando corazones. No quiere confesiones recitadas, quiere rendiciones completas. No está esperando listas de pecados, está esperando vidas rendidas. Porque solo así el perdón deja de ser una idea y se convierte en una realidad que transforma por completo. El perdón no es una idea abstracta ni un privilegio reservado a quienes cumplen ciertos rituales. El perdón es una promesa viva, establecida por el sacrificio de Cristo, accesible a todo aquel que se acerque a Él con fe y sinceridad. No hay mediadores humanos. No hay requisitos institucionales, no hay barreras, solo un camino, y ese camino es Cristo. En Hechos 4:12 se afirma sin ambigüedad, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No se menciona a un sacerdote, no se incluye un confesionario, se proclama a Jesús como suficiente. Cuando el alma es tocada por el Espíritu Santo, se despierta la conciencia del pecado. No se trata solo de sentirse mal, sino de comprender la gravedad de haber ofendido al Dios Santo. Y en ese momento el corazón busca redención, no a través de estructuras humanas, sino en la fuente misma de la gracia. Es allí donde se encuentra a Cristo, con los brazos extendidos, listo para perdonar, restaurar, limpiar. Su sangre no fue derramada para ser administrada por otros, sino para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. En Isaías 1:18, Dios hace un llamado claro: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. La restauración no comienza en un acto religioso externo, sino en una convicción interna que lleva al arrepentimiento genuino. No hay transformación sin verdad y no hay libertad sin confesión sincera delante de Dios. Por eso, el perdón real no es un recurso que pueda otorgarse en serie, sino una respuesta divina a un corazón que ha sido quebrantado. Salmos 34:18 declara: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esa cercanía no la establece una institución, sino la misericordia misma del Padre. Cristo no instituyó la confesión auricular. Lo que Él ofreció fue acceso directo al trono de la gracia. Lo que Él abrió fue un camino vivo. Lo que Él restauró fue la comunión entre Dios y el hombre. En Hebreos 10:19-22 se describe con poder cómo los creyentes ahora pueden entrar con plena confianza al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Esa confianza no se deposita en un hombre, se deposita en aquel que dio su vida y resucitó con poder. Hoy el llamado sigue siendo el mismo: no pongas tu esperanza en prácticas humanas. Vuelve tu rostro a Cristo, habla con Él, ábrele tu corazón. Él no solo perdona, Él transforma, limpia y restaura. Y cuando Él lo hace, nadie necesita confirmarlo. Lo más peligroso de una mentira no es su apariencia, sino lo cerca que puede estar de la verdad. Cuando algo falso
se reviste de religiosidad, se hace más difícil de detectar y más fácil de aceptar. Así opera la confusión espiritual. No siempre llega con negaciones directas de Dios, sino con distorsiones sutiles de su palabra. Por eso lo que está en juego no es una diferencia doctrinal más, sino la fidelidad a aquel que dio su vida para abrirnos un camino de verdad. No se trata de rechazar lo que enseñan los hombres por orgullo, sino de abrazar lo que Dios estableció por amor. Porque donde hay verdad, hay vida. Y donde hay mentira, aunque suene espiritual, hay esclavitud. Lo que define a un hijo de Dios no es su lealtad a una estructura, sino su obediencia a la voz del Padre. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En este tiempo se necesita discernimiento espiritual para reconocer cuando una tradición contradice la voz del buen pastor. Se necesita valentía para soltar lo aprendido cuando el Espíritu revela que no proviene del cielo. Se necesita hambre de verdad para dejar atrás la comodidad de una costumbre y abrazar la profundidad de una relación viva con Dios. No se trata de reformar una práctica antigua. Se trata de rendirse por completo a la verdad eterna. Cada persona que anhela caminar en integridad con Dios debe preguntarse con sinceridad: ¿lo que practico hoy me lleva más cerca de Cristo o me hace depender de lo que otros hagan por mí? ¿Estoy edificando mi vida sobre la roca de su palabra o sobre el molde de una religión que aprendí sin cuestionar? Porque al final no seremos juzgados por la fidelidad a los rituales, sino por nuestra respuesta a la verdad. Y esa verdad no cambia con los siglos. Esa verdad no necesita adornos. Esa verdad ya fue revelada y su nombre es Jesús. El llamado no es a abandonar una institución por enojo, ni a discutir por diferencias. El llamado es a volver al corazón del Evangelio, donde el perdón no se compra ni se negocia, sino que se recibe por gracia, donde no hay necesidad de cabinas ni fórmulas, porque la cruz fue suficiente, donde el Espíritu de Dios guía, no por tradiciones humanas, sino por convicción profunda, donde el creyente camina en libertad, no porque rechaza autoridad, sino porque se somete solo a la de Cristo. Hoy no estás ante una idea, estás ante una decisión, y esa decisión marcará la diferencia entre vivir aferrado a una sombra o caminar en la luz plena de la verdad. Si escuchas la voz de Dios en lo profundo de tu alma, no la ignores. Hoy es el día para dejar de vivir de rutinas y empezar a vivir en comunión. La puerta está abierta. Cristo sigue esperando. Él no impone, pero sí llama. ¿Responderás?